bienvenidos todos los seres conscientes que nos acompañan. Hoy queremos tratar un tema sobre el que nos parece muy importante hacer una reflexión más profunda. Quédense con nosotros, esto es Más Consciente. La humanidad enfrentó una dura prueba durante y después de la pandemia global. Los costos en vidas fueron altos y los daños a la economía aún no acaban de contabilizarse. Durante 2021, en plena pandemia, los gobiernos del mundo se reunieron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP26, para discutir la problemática ambiental y tomar medidas. Algo que para los jóvenes ecologistas, ya muy escépticos, solo se trató de vanas promesas, pero aún así debemos buscar el tiempo para informarnos sobre las resoluciones surgidas de la Asamblea de 2023, especialmente los llamamientos propuestos en la cumbre sobre la ambición climática, pues la crisis ambiental nos afecta a todos. Nuestra conciencia nos convierte en seres responsables, comprometidos con el medio ambiente y con el tejido humano. Podemos actuar desde el ámbito individual, empresarial o gubernamental. Un reto enorme nos espera, pero de las acciones que hoy se emprendan dependerá la vida de las generaciones futuras. Seamos más conscientes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Más Consciente. Un programa donde buscamos construir conciencia a partir del diálogo. Yo soy Juan Fontalvo y me complace presentar a mi amiga, compañera, la Conciencia. Hola Conciencia, ¿cómo estás hoy? Hola Juan, qué gusto saludarte. Hoy me siento afligida porque muchas personas siguen negando la existencia del cambio climático. Y si no tomamos acciones ahora, será más difícil lograr la equidad socioambiental y un mundo más saludable. Aunque por otro lado, también estoy muy contenta de estar contigo y con nuestros invitados. Qué gusto tener aquí también invitados muy especiales en esta ocasión para hablar de cambio climático. Y bueno, voy a presentar, tenemos con nosotros a la doctora Waltrud Martínez Olvera. Ella es doctora en Sistemas y Ambientes Educativos y promotora de la Agenda 2030 en Veracruz. Bienvenida. Muchísimas gracias, qué gusto estar aquí. También nos acompaña Leonardo Daniel Rodríguez Hernández, doctor en Desarrollo Regional Sustentable, integrante de la Red Nacional de Investigadores de Servicios Ambientales y Cambio Climático. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Bienvenido, Leonardo. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Hoy vamos a hablar de cambio climático, pero nos vamos a enfocar muy específicamente en los instrumentos internacionales que están ahí y también las instituciones, estos grupos de organizaciones y multidisciplinares para investigar este gran fenómeno que es el cambio climático. Por eso yo quisiera preguntarle, comenzar con la doctora Waltrud, si nos pudiera contar el origen de la Agenda 2030 y cuáles son sus principales directrices. Bueno, es muy bonito el tema. Se conjuntaron expertos de diferentes ámbitos, no solo académicos, también representantes gubernamentales, sociedad civil, organizada, entre otros, para discutir acerca de los avances que tenían los diferentes países miembros de la ONU respecto a problemáticas que compartían. Entonces, bueno, ahí se dieron cuenta de que crecieron los enanos y las problemáticas se multiplicaron. Y entonces vino la pregunta de, ¿pero por qué? Que no estábamos haciendo nada. Y entonces es donde se cae en la cuenta, y gracias a muchos estudiosos, que pues el problema era el modelo de desarrollo utilizado, que estaba generando mayores, no solo desigualdades, sino ahora una afectación ecológica atroz. Y bueno, en ese momento surge la necesidad de involucrar objetivos ambientales a la acción humana. De manera pues que es un acuerdo que surge de muchos años de estudio y que viene a ser una guía de todas las problemáticas que había que atender, pero ahora con el reto de cambiar la perspectiva desde la cual se están atendiendo. Y bueno, Leonardo, en este sentido también se habla de algunas instituciones muy respetadas en asuntos climáticos. Está el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. ¿Qué es esto y de qué acciones desarrolla? Y por ejemplo, por ahí yo escuché que hacen un informe. ¿De qué se trata? Pues déjame decirte que el panel de expertos en cambio climático primero
surge ya hace algunos años, en el año de 1988. A partir de la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático, los países miembros, entre ellos México, se reúnen y acuerdan tomar como base el problema climático del mundo, no solo el tema ambiental, sino también se reconoce sobre todo en la Cumbre de Río, desde la Cumbre de Río de 1992, cuando existe o se dan cuenta que hay una preocupación mundial respecto a este tema. Es a partir de ahí que este grupo se junta, se compone y lo que hacen es analizar toda la evidencia científica que existe alrededor del tema del cambio climático en sus diferentes directrices, dado que el problema es complejo, tanto temas económicos, sociales, de salud, ambientales, físicos y demás. Y este grupo compila esta información, hace análisis alrededor de ella y finalmente como resultado de ese análisis va generando ciertos reportes. Al día de hoy tenemos el reporte número 6, que salió el más reciente en el año 2023, y estos reportes se dividen en 3 grandes tomos o dado por 3 grandes grupos. El primero, que es específicamente el que habla sobre las bases científicas, que es donde se concentra toda la información científica alrededor de y donde cada uno de los expertos hace aportes referente a esta información. El grupo 2, que tiene que ver con temas de adaptación, vulnerabilidad, que se enfoca sobre todo al tema de las sociedades, ¿no? Donde se concentran los impactos, donde podemos sufrir más impactos. Y el tercer grupo y el tercer reporte de este gran concentrado tiene que ver con acciones específicamente sobre mitigación. De acuerdo, bastante completo y bastante organizado, Así es. Especialmente como una estrategia de acción. Muchas gracias, Leonardo. Y también a mí me gustaría agregar el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que es una iniciativa creada en 1972 para informar, educar y promover el desarrollo sostenible a nivel global. Actualmente trabaja para dar cumplimiento a la Agenda 2030 y es responsable de asesorar gobiernos, organismos privados y la sociedad civil. Doctora Waltrud, ¿cómo se articula este programa con la Agenda 2030 y de qué manera se aterriza a nivel local? Bueno, esa es una pregunta interesante. Si bien se han adoptado a nivel local las recomendaciones y en, digamos, acciones, hasta hoy podemos hacer como un recuento de acciones implementadas, pero ¿qué es lo complejo? La agenda tiene que ver con una guía que le da a los gobiernos de atender problemáticas, pero desde un enfoque diferente. Entonces, estamos hablando que apenas en 2015 caen los países en la cuenta desde este enfoque. Entonces, ¿qué será aplicar un enfoque humanista? Porque la Agenda 2030 eso es, un enfoque humanista para atender los problemas. Entonces, ¿cuál es la complejidad? Bueno, a ver, empiezo a realizar las acciones, pero la medición que me diga si estas acciones están teniendo un impacto real, todavía se está construyendo. Entonces, digamos que a nivel nacional hay ciertas mediciones que pueden ser comparativas con otros países, pero a nivel más local de los estados todavía se está construyendo instrumentos que permitan verificar, ¿no? dar evidencia cuantitativa. Un aspecto muy positivo de la Agenda 2030 es que nos permite no solo medir en términos cuantitativos, sino también cualitativos. Por lo tanto, el día de hoy basarse en qué acciones se están desarrollando, qué, cuántas acciones y dónde, y obviamente que vayan centradas a los problemas mayores de acuerdo a los contextos, eso pues es por el momento una evidencia útil, mientras se van desarrollando una serie de mayores herramientas muy alineadas a este nuevo enfoque de desarrollo. De acuerdo. Muchas gracias, doctora. Y bueno, otra organización que me gustaría mencionar es la Organización Meteorológica Mundial, que es la encargada de detectar los cambios en el clima. Es portavoz de las Naciones Unidas sobre el estado y comportamiento de la atmósfera terrestre, su interacción con los océanos y el clima que produce y la distribución resultante de los recursos hídricos. Leonardo, ¿por qué es importante que México sea parte de esta organización? Mira, Conciencia, gracias por tu pregunta. Como todas estas agrupaciones o grupos donde existe la representatividad de las distintas naciones del mundo, no es la excepción. Gracias a que México forma parte de este grupo, existe la cooperación internacional en materia climática, pero no solo en materia climática, también en materia meteorológica, en materia hídrica. Y también es importante reconocer que esta organización ha reconocido a México también por sus aportes y sus avances en los mismos temas.
De hecho, a nivel Latinoamérica, y no solo México, sino por ejemplo nuestro estado, Veracruz, es un estado que ha tenido o tiene en sus espaldas grandes investigadores, meteorólogos, gente científica especializada en esta materia. Y eso de alguna manera contribuye, colabora también con los aportes que hace México a nivel nacional, sobre todo en apoyo a los países, digamos, menos desarrollados en materia tecnológica, en materia de educación e investigación en estos temas. Entonces, en ese sentido, todo tipo de cooperación, no solo científica, sino también financiera, es sin duda súper importante para las naciones como México, sobre todo para seguir avanzando en el tema de prevención. Aquí lo interesante de esto es tener estos grandes sistemas o mejores sistemas de alerta temprana que son sumamente importantes para la prevención o el diagnóstico o la definición de los distintos fenómenos hidrometeorológicos que se presentan en nuestro país. Entonces, de alguna manera se redunda de una forma importante y qué mejor siendo México partícipe de esta organización. Totalmente. Perfecto. A mí eso se me hace como bastante Esperanzador. importante. Sí, sí, esperanzador, así es, conciencia. Pero bueno, en este sentido, son cosas que la sociedad casi no sabe. O sea, casi nadie está enterado de que México pertenece a distintas organizaciones o estos organismos internacionales, ¿verdad? Leonardo, ¿por qué es importante divulgar esto a la sociedad civil? ¿Por qué la gente debe estar enterada de esto? Bueno, como sabemos, el conocimiento es poder y en ese sentido el poder también tiene que trasladarse hacia las decisiones que toma uno como sociedad. Más allá de las decisiones que los distintos órganos internacionales, organismos públicos, estatales o nacionales pueden tomar a partir de la información, creo que es importante que la acción humana tenga como base siempre el poder, detrás de una decisión, tener ese conocimiento de estas informaciones, ¿no? Entonces, eso es importante recalcarlo. Y bueno, para no dar también pasos en falsos, de alguna manera enfocar una política pública específica en materia de mitigación y adaptación al cambio climático. Y sobre todo temas de prevención, necesariamente tenemos que hacer caso a lo que se dice, a lo que se establece. Totalmente. Doctora Waltrud, ¿y usted considera que aquí en la zona, en la región, se está divulgando este tipo de asuntos climáticos hacia la sociedad civil? ¿Cómo se está haciendo? Muy bien. Bueno, coincido en que la misma ONU reconoce que los avances de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda van a ser una realidad conforme más lo difundamos, porque una sociedad con conciencia exige, ¿no? Entonces, ¿por qué llegamos a un enfoque humanista? Porque las sociedades evolucionamos. También creo que va a maximizarse la difusión. Bueno, ahora sabemos más de la agenda. Este mismo espacio es un ejemplo y yo lo celebro muchísimo. Felicidades. Gracias. Porque nos permite hablar con un lenguaje común. Sí, Es que a veces, si nada más los encontramos en los artículos académicos, yo escribo artículos académicos y la verdad, a veces, Dios, ¿por qué no son más divertidos? Entonces, si se difunde de una manera más amigable, a todos nos interesa, ¿no? Claro. Sí estoy viendo un esfuerzo. Yo abonaría más a que haya mucha mayor participación tanto de las personas que estamos en la academia en conjunto con el esfuerzo informativo gubernamental, pero con un lenguaje sencillo. Totalmente, eso sería bastante interesante, ¿no? Sí, claro, y pues hablando de divulgar, me gustaría divulgar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se lleva a cabo anualmente, también conocida como Conferencia de las Partes o COP, la cual se creó para evaluar el progreso en el tratamiento del cambio climático y para establecer obligaciones legales para que los países desarrollados reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero. Leonardo, en tu opinión, ¿qué fue lo más relevante de la COP 2023? Híjole, qué interesante pregunta, pero yo no solo me centraría en la COP23, yo retomaría desde la COP15 de París, que es finalmente el punto de partida o esa coyuntura donde realmente los países miembros de las Naciones Unidas ponen las cartas sobre la mesa y toman o deciden tomar acciones verdaderamente concretas en materia de cambio climático. Claro. Lo que es cierto, lo que ha venido siendo de manera muy puntual y se ha venido ratificando año tras año es que bueno, las emisiones y el efecto invernadero y este cambio climático, la base del fenómeno pues es finalmente los seres humanos con las actividades productivas. O sea, no hay otra, somos nosotros los que hemos
de alguna manera permitido llegar hasta donde estamos en materia climática. Eso por un lado. Por otro lado, otra parte importante es el tema de la transición energética, reconociéndose también que gran parte de las emisiones o de la contaminación en general ha sido particularmente por el uso de combustibles fósiles. Bueno, ahora se reconoce, tan es así que se han propuesto en esta última COP28, además celebrada en diciembre pasado en Dubái, que además es un país petrolero 100%, se reconoce que, bueno, que hemos fallado en el punto de lograr nuestra meta de no alcanzar el 1.5% de modificación de la temperatura promedio global. De hecho, se identifica que hubo un cambio de 1.1%, ¿no? Entonces, seguimos en ese mismo crecimiento, en esa misma modificación, no hemos logrado acercarnos, pero aún los retos ahora son cada vez más interesantes y un poco, si no difíciles de alcanzar, con metas más fuertes, como por ejemplo llegar al 2050 a llegar a una meta de tasa cero de emisiones, ¿no? Lo cual parece lejano, sin embargo, no estamos tan lejos de esa realidad y bueno, dado que no hemos logrado todavía en estos pequeños impulsos alcanzar ciertas metas, no quiero ser pesimista en ese sentido, pero lo veo complicado, aunque no necesariamente puede ser que no lo logremos, ¿no? El reto está en transitar definitivamente energías renovables y sobre todo con la participación tanto del sector gubernamental como del sector privado, que de hecho es algo que también queda muy claro en estas últimas reuniones que ha habido a nivel mundial. Pues bien, una reunión con mucha coyuntura y de gran relevancia, ¿de acuerdo? Pues hemos llegado a una sección muy especial de nuestro programa que le denominamos Dato Esperanzador. Pareciera que es muy aterrador el futuro que tenemos, pero sin duda nosotros sabemos que ustedes pueden compartir con nuestros oyentes algunos datos esperanzadores para subir el ánimo y que las personas puedan movilizarse a desarrollar acciones más favorables para mitigar todas las consecuencias generadas por el cambio climático. Es por eso que quisiéramos comenzar con usted, doctora Waltrud. ¿Algún dato esperanzador para motivar a nuestros oyentes? Voy a hablar de Veracruz. Veníamos con pérdida de cubierta forestal en picada y hoy tenemos 3 mediciones, 3 años consecutivos que no hay y al contrario se ha revertido a niveles de 2013. Eso quiere decir que hay un esfuerzo, sociedad y gobierno en estos últimos 3 años por revertir la situación. Esto va de la mano con otros esfuerzos que no se venían viendo en Veracruz, como es el hecho de que en diferentes regiones del estado, los diferentes niveles gubernamentales municipales, realmente ejerzan su atribución sobre los residuos sólidos. O sea, venimos en un estado que no traía esfuerzos, más que el esfuerzo, por ejemplo, en el municipio de Jalapa, que es muy bueno en cuanto a los residuos sólidos, o quizá Orizaba, pero tenemos 212 municipios. Entonces, escuchar que hoy se están estableciendo esos centros para distribución adecuada del residuo es esperanzador. Esfuerzo que yo veo como útil es que igual venimos de un estado con un recurso hídrico increíble, pero que había sido relegado. Hoy también estamos escuchando esfuerzos académicos que están recibiendo soluciones basadas en la naturaleza. Y finalmente, la tierra. Hay una apuesta importante por cambiar el uso del agroquímico hacia nuevamente recursos basados en la naturaleza. Eso para Veracruz es muy importante porque gran parte de nuestro ingreso está basado en la producción agrícola. Entonces, escuchar que hay una apuesta finalmente por decir sí se puede a través de los esfuerzos naturales, quiere decir si estamos transitando hacia esfuerzos con un modelo de desarrollo diferente que está permeando de manera transversal la conciencia ambiental. Entonces, bueno, ya mencioné 4 ejemplos. De acuerdo, muchas gracias. Leonardo. Bueno, sin duda algo trascendental tiene que ver con reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en materia de cambio climático
y todo aquello que llevemos hacia la economía circular sin duda es fundamental. Reconocemos que aún cuando estamos en esta época seguimos viviendo en un mundo globalizado, en un mundo donde el capital se mueve de manera constante y es ese capital el que genera consumo, y es a partir del consumo que gran parte de la contaminación reflejada no solo en los residuos que se generan, sino también en los procesos de descomposición, y esas emisiones de alguna manera están generando este fenómeno. En ese sentido, lo que observo de manera particular en la gente, en las colonias, lo que se observa es el despertar de conciencias en torno a la separación de residuos, al reciclaje de los residuos, que la gente crea que finalmente, es posible creer que se separa la basura. Entonces, si nosotros de alguna manera estos residuos desde casa los separamos, estamos impulsando de manera muy fuerte una política muy local, muy familiar en materia de cambio climático. Entonces, gran parte de este fenómeno lo podemos resolver recorriendo todas las famosas reglas de la R's, ¿no? Ahora se habla de las 9 R's, ya no solo las 3 R's en recicla, reutiliza y reduce, sino ahora hay mucho más elementos, y creo que transitar en este ejercicio circular creo que es de bastante ayuda para el resto de nosotros. Genial, muchas gracias. Yo también quiero compartir un dato esperanzador, y es que en general todos podemos actuar. Y en este contexto les invito a buscar y aceptar el desafío de Actúa Ahora, que es una campaña creada por la ONU para motivar la acción individual en favor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para más información pueden ingresar en su buscador preferido las palabras Desafío Actúa Ahora. Esto los guiará a la página de la ONU, donde podrán conocer mejor la propuesta y descargar su aplicación, para que juntos comencemos a actuar ahora. Muy bien, pues herramientas para abordar este tipo de temas y para que la ciudadanía se incorpore, las hay. Lo que hay es que ahora socializarlas, promoverlas, incentivarlas e innovar, generar nuevas estrategias que permitan a la sociedad acercarse a este tipo de temas tan particulares. Pues hemos llegado al final de nuestro programa. Lamentablemente ahí quedaron muchas cosas en el tintero todavía por platicar, pero bueno, quisiera preguntar a la conciencia si hay algo más que añadir. Sí, Juan, gracias. Toca la frase del día que nos invita a la reflexión. Y esta es del filósofo y educador chino Confucio, y es bastante cortita, pero muy llegadora. Cometer un error y no corregirlo es otro error. Sin duda, pues con eso nos quedamos, y pensando en si todas las acciones o las consecuencias que estamos viendo del cambio climático, pues realmente queremos seguir por ese camino o queremos revertirlo, ¿de acuerdo? Pues bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Ha sido un programa bastante nutrido, y pues yo quisiera que nos escuchen en una nueva emisión, y por ahora nos despedimos. Pero recuerden, ser consciente está en tu mente, pero la acción es tu decisión.